de por qué surgió la reforma milenaria hoy es tratar, capaz ustedes conocen, y si conocen mejor, solo les voy a hacer memoria. Recuerden que los que no conocen no iban a entender por qué fue necesario que personas inspiradas por Dios se levanten para transformar un sistema religioso. Y seguramente, mirando a estos hermanos, vemos y entenderemos que también en nuestros días es importante reformarnos, constantemente ir siendo transformados, cambiados por las Escrituras. Solo quiero dar un panorama sobre las 5 solas. Escribí esto hoy, ojalá que esté bien. Escribí esto hoy, Mateos para la primera para nosotros. Vamos a leer juntos sobre la Escritura. Reafirmamos la Escritura inerrante como fuente única de revelación divina escrita, única que constriñe la conciencia. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para la salvación del pecado y es el padrón por la cual todo comportamiento cristiano debe ser avaliado. La próxima, sobre eso iba a hablar hoy, me da tiempo. Vamos para la próxima. Solo gracia. Reafirmamos que nuestra salvación somos rescatados de la ira de Dios únicamente por su gracia. La obra sobrenatural del Espíritu Santo es la que nos lleva a Cristo, soltándonos de nuestra servidumbre del pecado y levantándonos de nuestra muerte espiritual a nuestra vida espiritual. La fe no es producida por nuestra fe, no regenerada. La próxima. Eso es la gracia que habla Ronaldo. ¿Te sigue la o no? ¿Está bien? Solo Cristo. Reafirmamos que nuestra salvación es realizada únicamente por la obra mediadora de Cristo, del Cristo histórico. Su vida sin pecado y su expiación por sí solo son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. La próxima. Solo fe. Reafirmamos que la justificación es solamente por la gracia y solamente por intermedio de la fe. Solamente por causa de Cristo en la justificación, la rectitud de Cristo nos es imputada como el único medio posible de satisfacer la perfecta justicia de Dios. Ese es el motivo que es para nuestro amigo Eliseo. Solo a Dios la gloria. Reafirmamos que como la salvación es de Dios y realizada por Dios, ella es para la gloria de Dios y debemos glorificarlo siempre. Debemos vivir nuestra vida entera delante la faz de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Estas 5 solas que hoy las nombramos en realidad fueron momentos de estudio de muchos hombres y hoy vamos a entender un poquito por qué llegaron a estas conclusiones y por qué cosas tan simples tal vez para nosotros hoy por años fueron necesarias y llevaron a muchas personas a la muerte. Antiguamente, en el tiempo en que el imperio era dominante y después la iglesia se transformó en el imperio, decir estas cosas que hoy nosotros las decimos libremente y parece algo simple, fue motivo de mucha sangre derramada. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre la iglesia. La iglesia desde sus comienzos, la iglesia desde que Cristo fue asunto al cielo, entró el Espíritu Santo y así los apóstoles, después de una persecución, empezaron a esparcir el Evangelio, así como el Señor les había ordenado y mandado, y por todo el mundo prediquen el Evangelio. Al principio ellos se concentraron en Jerusalén, pero después una persecución vino. Santiago murió, el que escribió, el otro fue muerto con espada y algunos discípulos tuvieron que ir. Por ejemplo, Felipe fue para Samaria y así otros discípulos se fueron yendo. El apóstol Pablo fue fundamental para el crecimiento de la iglesia. Vemos cómo el apóstol Pablo llevó el evangelio a casi todo el mundo conocido de la época, a 3 continentes de ese momento: Europa, Asia y también algunas partes de África. Eso logró hacer el
apóstol Pablo, llevó el Evangelio. Vemos que a principio la persecución a la iglesia, ella se limitaba a los judíos. El imperio no se importaba. El imperio daba mucha importancia que los judíos persigan a la iglesia, a no ser que se haga mucho relajo, como se dio una vez, el emperador Claudio tuvo que expulsar un montón de gente de Roma porque estaban matando entre ellos, persiguiendo unos a otros. Pero al principio Roma no se interesaba y tampoco se importaba demasiado con el cristianismo. Hasta que en el año 54 después de Cristo, alguien que ustedes conocen, agarra el poder, sube el poder un hombre, un emperador llamado Nerón. Nerón era si vemos las cosas que él hacía, hoy conseguí un libro de Eusebio Cesarea, me basé mucho en ese libro, era un excéntrico, ¿no? Era un loco, desde cómo se vestía, hasta cómo tenía el pelo, hasta cómo andaba en la ciudad. Al principio él estuvo bien, pero después ya esa locura, ¿no? Esa demencia que parecía que él tenía, empezó a generar cosas muy raras. Por ejemplo, 10 años después de su mandato, ya nadie más lo aguantaba, ¿no? Ya nadie más quería. El rechazo hacia su gobierno era total en todo el imperio. Y para completar, Roma se incendia. 10 de los 14 barrios o lugares de Roma se incendian casi totalmente y 3 son quemados totalmente. Resulta que solamente 4 de esos 14 barrios que tenía Roma en ese momento, la capital, no el imperio, sino la capital, quedaron bien. Y justamente fueron lugares en donde predominaban cristianos, en donde el mayor número de personas eran cristianos. ¿Cómo le culparon a Nerón de esto? Hasta los días de hoy hay gente que dice que fue Nerón que quemó Roma. ¿Cómo le culparon a él? Aprovechó y dijo no. Quien puso fuego no fueron los cristianos, y a partir de este momento los vamos a perseguir. A partir de este momento todos aquellos que profesan a Jesús, a este Cristo de ellos ahí, serán perseguidos y muertos. Y en esa época entonces fue que, por ejemplo, murió el apóstol Pablo, decapitado seguramente, y algunas fuentes dicen que también fue ahí que murió el apóstol Pedro, y se animan a decir que él murió de cabeza para abajo, ¿no? Como escuchamos, no soy digno de morir como Jesús, voy a morir, por favor crucifíquenme de cabeza para abajo. Después que Nerón es arrancado prácticamente del imperio, lo llaman de loco, hay una rebelión, Nerón huye y termina suicidándose. Flavio Claudio Domiciano ocupa el lugar de Nerón. Al principio daba mucha importancia Domiciano para los cristianos, la persecución se redujo un poco, pero con el tiempo, ¿no? Las excentricidades de los emperadores, no su ego, obligó a las personas a rendirle culto al emperador, a su sabiduría, a su inteligencia. Y como saben, cristiana y adoración para hombres no funciona, ¿no? Entonces los cristianos obviamente no quisieron, no se doblaron a esa orden, no estaban dispuestos a postrarse al emperador, y nuevamente la persecución comenzó. No furiosa como si fue, por ejemplo, de Nerón, su antecesor, pero sí, aquellos que tenían pruebas cabales de que ellos eran cristianos y que no se habían rendido ni sacrificado a su inteligencia, eran perseguidos. Algunos eran presos, otros eran muertos, pero otros eran llevados para la isla de Patmos. Ahí fue donde estuvo un tiempo y escribió el Apocalipsis el apóstol Juan. Entonces vemos que desde el comienzo de la iglesia hubo persecución. Y el apóstol Pedro dice, no os asombren si viene fuego de persecución contra vosotros. Vemos como los apóstoles, pero gente, no queden apavorados, asustados, preocupados con que si le están o no persiguiendo, al contrario, preocúpense si no hay persecución. John Wesley, más adelante, en algún momento, leyendo su biografía, dice que un día se encontró con un amigo preocupado y le dice, estoy preocupado porque hoy nadie me ha perseguido, nadie me quiso matar hoy. ¿Será que hice algo malo y Dios me abandonó? ¿Será que estoy predicando a Jesús? Miren el pensamiento que yo tenía. Y vemos en los días de hoy que la persecución la vemos como ataques
del diablo, la vemos como cosas malas. Y el cristianismo desde el comienzo hasta el final será un pueblo perseguido, sea de forma física, espiritual, social, de diversas maneras. Pero en el momento en que tú te posiciones en tu trabajo, en la escuela, en el liceo, con tus amigos, con tus vecinos, llevando la verdad del cristianismo, prepárate que vendrá persecución. Pero no te preocupes, que el Señor está contigo. En el año 107, otro emperador ocupa el lugar, llamado Trajano. También no fue tan perseguidor como los otros, pero aún continuaba esta persecución a oculta, no a escondida. Los cristianos eran llevados a tribunales y deberían decir: no soy cristiano, no sirvo a Dios, y era libre, no había otra consecuencia. Y aquellos que decían que sí, podían ser muertos. Encontramos ahí, año 107, los hermanos saben, Ignacio de Antioquía fue martirizado y dijo así: mi amor está crucificado, soy trigo de Dios, los dientes de las fieras han de molerle para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. También encontramos en ese periodo con ese emperador un discípulo de Juan llamado Policarpo de Esmirna. Le dijo así: yo sirvo al Señor 86 años y Él no me ha hecho ni mal. ¿Cómo yo he de blasfemar a mi rey que me salvó? Y el registro cuentan que antes de ser quemado, Él dijo: no estoy con miedo ni me preocupo, porque este fuego de la hoguera podrá arder y quemar por algunos minutos, pero el fuego del infierno durará para siempre. Y dice que Él dijo: por favor, pon un fuego rápidamente, que no veo la hora de encontrarme con mi Señor. Miren qué ejemplo de fe, ¿verdad? Para motivarnos. Año 165, Justino el mártir, también uno de los padres de la fe, también fue en ese periodo muerto. Vemos cómo la iglesia continuaba, y lo importante es recordar nuestra historia, recordar que la sangre de los mártires, como dice una canción, ¿no?, de la Mara Lima, mi abuelo escuchaba siempre la Mara Lima, a mi mente desde niño. La sangre de los mártires era la semilla del cristianismo, ¿no?, la semilla del evangelio. Y así fue realidad, ¿no? En el Coliseo, en las cruces puestas en las ciudades, a donde veían un cristiano siendo muerto. Según algunos dicen, por cada cristiano que moría, 5, 6, 10 se levantaban. Por eso jamás pudieron detener el evangelio. Ese es lo primero. El primer enemigo que siempre tuvo la iglesia fue la persecución. ¿Están ahí? Amén. Persecución. El segundo, defender la fe. Nuestros padres en la fe tuvieron siempre que defenderla constantemente. Primero, defender de los paganos. Los paganos no entendían qué era eso. Escuchaban a Pablo o a los discípulos o a los apóstoles o a los patricios predicar y decir: vamos a comer el cuerpo de Cristo, dar su sangre. Decían: pero ¿esto es una iglesia o son canibales que están ahí, no? Miren, tanto fue la locura que esos hombres tenían que ellos mentían, y también fue motivo de persecución. Ellos mentían que los cristianos agarraban a niños, ponían el pan y se comían el pan del niño adentro. Entonces ellos no entendían lo que se hacía allí. Pero esa gente hace cultos paganos, toman sangre, comen carne. Entonces lo primero que ellos tuvieron que hacer era probar de forma simbólica todo lo que ellos hacían. Y así se levantaron muchos maestros que fueron importantísimos para la demostración de su fe. No había la Biblia, o sea, no había el Nuevo Testamento, ellos no tenían Juan, Marcos, tenían cartas por ahí esparramadas, los evangelios por ahí esparramados, pero no era el canon pronto. Entonces ellos debían comprobar a través del Antiguo Testamento y las cartas que por ahí andaban la fe que ellos profesaban. Entonces, primero, tuvieron que soportar la persecución. Segundo, tuvieron que defender su fe. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron con el canon bíblico, pudieron estructurar los 66 libros que hoy tenemos. Segundo, la apostolicidad de la iglesia, una iglesia fundamental
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el cual fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció sobre el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en Hades, resucitó de los muertos al tercer día, subió al cielo y está sentado a la mano derecha de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en la remisión de pecados, en la resurrección del cuerpo, en la vida eterna. Amén. Pues ese fue el primer punto del credo cristiano, evangélico, ¿no? Nuestro hoy. Creer en estas cosas. Estas doctrinas son fundamentales. No las podemos cambiar, no las podemos arreglar ni maquillar. Tenemos que saber esto constantemente, cada tanto volver a leerlo, a ver si nuestra fe de verdad está fundamentada en este credo y ir alineándonos. Ahora, después que ellos entendieron esto, comprendieron y lucharon para defender su fe, vemos que pasé 300 años, de allá adelante, ya fueron 300 años de iglesia, y ella fue siempre perseguida, constantemente perseguida. Poquito antes de que las cosas empiecen a mejorar, de que las cosas empiecen a cambiar, llegó el peor emperador de todos, el más violento, el que más persiguió a los cristianos, el que más mató gente. El nombre del complicado es Diocleciano. Decretó que todos los cristianos del Imperio Romano deberían ser perseguidos y muertos. No solo los que estaban en Roma, en cada rincón del imperio, en cada ciudad del imperio, en cada casa del imperio, si había un cristiano, debería ser muerto. Y este seguramente fue la peor persecución de todas. Pero las cosas estaban por cambiar. Las cosas estaban cambiando. Roma ya estaba decayendo. Ya el imperio no era más todo aquello. Los otomanos venían con fuerza, conquistaron algunas regiones. Entonces Roma empezó a tener una lucha interna hasta que el hijo de uno de los 4 emperadores que en esa época dominaban Roma, llamado Constantino, recibió el lugar de su padre, construyó un ejército y empezó a conquistar las regiones que no le pertenecían en ese momento, hasta que llegó el momento de ir hacia Roma. Y llegando el día de la batalla, ustedes pueden encontrar esto bien fácil en el libro de Eusebio de Cesarea, lo leí hoy para compartirles, en el año aproximadamente 310-311, Constantino va a la batalla y le aparece en el sol una visión, una X y una P. Ustedes pasan por el observatorio ahí de Garzón, al lado de él es una puerta redonda, ahí ustedes van a ver la X y la P. Esa imagen fue que Constantino vio en aquella tarde. Es complicado, ¿no? Aquella tarde que vio, dijo, con esta señal vencerá. Y cuando él fue, marcó, según dicen, los escudos de sus soldados, fue a la batalla, venció. Y ahora Constantino terminó con la persecución. Y no solo que terminó con ella, sino que también dio libertad para que el cristianismo pueda ser predicado libremente en todo el imperio. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces parece que, bueno, ahora sí, ahora las cosas van a mejorar, ahora las cosas van a cambiar, ahora será mejor, ahora ya no hay persecución, ya no hay más muerte, ya no hay más ataques, ya no hay más esa furia del diablo, ¿no? Ahora Dios está en el control. Y Constantino entonces, además de liberar, se bautizó y todo bien, qué tremendo, ¿no? Seguía con las prácticas medias raras ahí, pero se bautizó, aceptó a Cristo en su corazón, ¿no? Pero lamentablemente quiso imponer su posición en la iglesia. Hizo el primer templo, la primera catedral, la primera basílica de San Pedro fue el que la hizo. La grande que ves aquí fue reformada muchas veces, pero la primera fue el que hizo. Y
empezó a poner algunas cosas paganas en los cultos, pero mismo así la iglesia continuó creciendo, avanzando y también creciendo. En el 313 sucede algo fundamental, importantísimo, el edicto de Milán, en donde el pueblo es libre para poder predicar el evangelio. No fue él que promulgó el cristianismo como religión oficial del imperio, fue un emperador que lo sucede, que va después de él. Este otro, ahí sí, él promulga que la iglesia, que el cristianismo es la religión del imperio. Y ahora la iglesia que antiguamente era de los pobres, ¿no?, de los campesinos, de las lavaderas, de las personas humildes, más vendedores, viajeros, la iglesia que antes era llamada como la iglesia chiquitita, ¿no?, de los pobres, ahora ya da un estatus mayor. Ahora ser cristiano ya no es una vergüenza, ¿no? Es algo que nos da un nivel de sociedad más grande. Y lamentablemente fue naciendo el elitismo. Teodécimo en el año 381 dice que a partir de ese momento, de esa fecha, Roma oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y ahí entra, lamentablemente, la decadencia de la iglesia. Es ahí que empiezan a suceder cosas que aborrecen el corazón de Dios, los llamados 1000 años de oscuridad. Conocemos un poco, ¿no?, en el liceo estudiano, las cruzadas, todas las cosas malas que la iglesia está haciendo, la locura de los papas, ¿no? Los papas eran, ¿no?, viajes del mundo. Hay una historia que hay un libro, creo que Cristiano una vez un amigo me prestó, lo devolví, porque se regalado, ¿no? Me prestó, ven, conocí a todos los papas y me acuerdo de algunas historias. Por ejemplo, hay uno que tuvo un hijo con una mujer y ese hijo después fue sucesor. Miren qué papa tremendo, ¿no? Hay otro que fue papa con 15 años. ¿Por qué? Porque las familias poderosas, los reyes poderosos ponían aquello que querían. Morir papa cada semana. Se mataban entre ellos. Entonces hubo uno que el papa, creo que su nombre era Sergio IV, Sergio VI, él desenterró su antecesor, desenterró, lo vistió de papa, lo juzgó, lo encontró como alguien condenado, lo arrastró por la calle y tiró el río, ¿no? Era un hueso en la calle corriendo, ¿no? Pero esta es la iglesia que fue perseguida, la iglesia que fue martirizada, la iglesia que un día fue dañada, herida. Vean cómo la persecución y los días difíciles y estar en oración, ¿no? Porque cuando estamos mal, oramos más, ¿no? Porque yo oro más, nos acerca más de Dios, ¿no? Parece que cuando las cosas son más fáciles y entra el raciocinio humano y la mente humana y los hombres quieren poder en la iglesia y los hombres quieren autoridad en la iglesia y se pelean uno con el otro para ver quién puede más, quién tiene más y aquel sabe más que este y aquel sabe más que el otro, y cuanto más poder, más distante estamos de Dios. Era imposible para un emperador las palabras de Cristo asimilarlas, ¿no? Como un emperador que fue acostumbrado al poder. Hacer caso, hacer lo que mando, no te mato. Tener que escuchar, el mayor sirve el menor. Es imposible para un emperador tener que postrarse, quitarse la ropa, señal de vergüenza, cubrirse con una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Entonces no caminan juntos el imperio con el reino de Dios. El imperio del hombre tiene comienzo, medio y fin, pero llegará el reino de aquel que durará para siempre. Entonces tenemos que tener convicción de que en donde el hombre pone la mano, en donde los seres humanos encuentran poder, recursos, dinero, seguramente tenemos que orar para que venga una persecución, ¿no? Que la persecución que muestre que está firme en la palabra del Señor, firme en aquello que Dios quiere. Entonces vino la decadencia de la iglesia, vino con fuerza, ¿verdad? Y comenzó a destruir aquello que mucha gente había construido. Cada año que pasaba,
iba empeorando. El imperio, ya voy a saltar para, viene después aproximadamente, ¿no? El imperio romano ya cae aproximadamente, para que ustedes vean un poquito cómo era todo el juego político. Aproximadamente en 1309, creo que ustedes saben, Francia llevó a sus tierras el Papa. Dijo, bueno, ahora ustedes vengan acá a Francia porque acá está el Papa real verdadero vino para acá. Ahí en Roma pusieron a otro. Ahí no sabían si iban al Papa de Roma o al Papa de Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía la palabra. Porque la palabra de él tenía un poder y tenía una autoridad sobre todas las personas. Entonces, eso era la iglesia en ese momento. Y ya estamos llegando cerca de lo que vamos a tratar un poquito solamente hoy. Estamos 200 años aproximadamente de la Reforma. ¿Y cuál era el mundo de esa época? Un mundo en guerra, la guerra de los 100 años, estaba destruyendo prácticamente Europa, plagas, muerte, por el aumento de personas, y surge un movimiento que en mi opinión es de los más importantes o que más impactaron a nosotros hoy en día, que es el renacentismo. El movimiento, ¿saben, no? De Donatello, Miguel Ángel, las pinturas, el barroco, todo lo que sucede, ¿no? Pero eso no es tan importante, lo importante es lo que vino por detrás. Resucitaron la filosofía griega, volvieron a escuchar a Platón, a Aristóteles, y hoy las bases del occidente, lamentablemente, son griega con la filosofía y con una pizca de gnosticismo, ¿no? Lamentablemente eso es lo que recibimos, lo que heredamos. William, ¿qué está diciendo? Si te pregunto ahora, imagínate a Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? Un viejo en un trono, ¿no? Con un rayo en la mano y con una barba blanca y con los ojos de fuego así. ¿Cómo vemos en las pinturas? ¿Cómo recibimos? Un Dios distante. ¿Se acuerdan que hablamos sobre esto un tiempo atrás? Sobre el Dios distante, sobre el Dios que no es más presente. Todo esto hemos recibido. De forma visible y muchas veces invisible. Pero este era el mundo de la época. Así era que estaba en esa época al gran levantar del Señor. Hubieron los hombres llamados pre-reformadores, como Jan Hus en Alemania, como Savonarola en Italia, como los moravianos, hombres que se vendían como esclavos para predicar el Evangelio. Hay libros sobre los moravianos increíbles, y Jan Hus viene de Moravia. Ellos se alejaron de lo que era la Iglesia Católica, ellos creían en Dios, ellos se vendían. Los más jóvenes no tenían plata para poder pagar el viaje, ellos se vendían como esclavos. Iban a los campos de trabajo solamente para predicar a Cristo. Entonces había, aún en medio de la oscuridad, un remanente que aún creía en el Señor, que aún vivía en santidad, que aún tenía las convicciones claras del Evangelio, que en ese momento estaba oscurecido. Pero el Señor siempre tiene a personas prontas para levantar en el momento y en la hora correcta, para anunciar el verdadero Evangelio. Y algunos dicen que Jan Hus en Alemania se levantó contra la iglesia, fue muerto, y según dice, ¿no? Estaba siendo quemado y proclamó diciendo: hoy ustedes matan un ganso, porque Hus es ganso en alemán. Hoy ustedes matan un ganso, pero de aquí 100 años nacerá un cisne y nadie podrá callar su canto. Según dicen, era una palabra para Lutero que se aproximaba 100 años después. Así estaba entonces la iglesia. Y ahora, en el año 1478, comenzaron a construir o reformar la Basílica de San Pedro. Y surge algo importantísimo para el mover de Dios, que es las indulgencias. ¿Qué es indulgencia? Es vender la salvación. Yo llego y digo: mira, estás pecando mucho, dame 1000 pesos que te consigo un terreno del cielo, ¿no?
con 1000 pesitos de consigo, no tenemos ido muy cerca del río de la vida, pero ahí en la esquina, en un barrio de consigo. Dame, si me das $10,000 te consigo más cerquita de Pablo, de David, ¿no? Ellos iban en urgencia, era prácticamente eso, ¿no? Era vender la salvación, era poder, y así ellos iban recaudando fondos. Miren la forma en que estaba la iglesia, ¿no? La manera corrompida que estaba, ¿no? O sea, hombres que encuentran por ahí gente vendiendo el cielo, ¿no? Vendiendo jabón ungido y cosas así. No se preocupen que ya están copiando, ya están atrasados. Hay gente que vendía mucho antes las cosas del Señor. Y no piensen, hermano, y no sé, o piensen, mejor, piensen, ¿no? Piensen un poquito. Dios no cambia adoración ni bendición por dinero, por nada. ¿Quién hizo eso? Fue el diablo. Cuando dijo, si postrados me adoráis, te daré todos los reinos de la tierra. Entonces cuando vengan a venderte algo, ¿no? Te ven una bendición, adorame que te doy. Eso está medio, ¿no? Pensa un poquito, buscar la presencia del Espíritu Santo, que Él te va a través de las Escrituras, de la revelación bíblica, a mostrar que no es por ese camino. ¿Cuántos ya compraron jabón? Díganme amén. Nadie, qué tremendo, ¿eh? Ay, como de amor tampoco. Si funciona me avisa, ¿no? La dejo una broma para descontraer. Pero es importante, hermanos, tener eso en mente, ¿no? Las como frío y agua tampoco, ¿no? Gloria a Dios. ¿Acaso la gente que nunca fue neopentecostal que tiene la primera piedra, ¿no? Acá son todos pentecostales, así que es tremendo. Vamos a seguir, que voy a terminar. Aunque estoy casi 20 minutos, estoy muy rápido. Entonces, creo que me siguen. Este era el escenario del mundo en ese momento. Gente de urgencia. En el año 1483 nace Martín Lutero. Alguien que por su temperamento vemos que era medio melancólico. Pasó mucho. Encontrás en PDF su biografía, está increíble. La leí estos días y hoy quiero repasar nuevamente para ver algunos detalles. Y tenía muchas depresiones, se cuenta en su biografía, tenía mucho miedo a la muerte, mucho miedo al infierno. Y un día con 22 años, él iba para su casa y en el medio del camino se encontró con una gran tempestad de rayos. Parecía de piedra ya, no era de rayos. Se encontró con esa tempestad e hizo una promesa, según él cuenta, para Santa Ana, que si él sobrevivía a esa tempestad, él se iba a convertir en monje. Un rayo cuenta que cayó muy cerca de él, lo dejando herido, pero sobrevivió y ingresó en una de las órdenes de monjes más rigurosas de la época, la agustiniana, la monje de Agustín, ¿no? Esa escuela. Cuenta él que muchas y muchas veces fue encontrado casi muerto, de tanto ayuno y penitencias que se hacía, casi muerto de tantas cosas que él intentaba, y él dijo que más que amar a Dios, él odiaba a Dios, porque la justicia de Dios para él era muy pesada. Aún haciendo penitencias, aún ayunando, aún con muchas cosas entregando su vida a Dios, él no podía ser santo. Y tenía mucho miedo a morir, mucho miedo al infierno, mucho miedo a la ira de Dios. Usted no dice que tenía miedo por despertarse, porque parecía que la ira de Dios iba a caer sobre él. Y por eso no puede tener amor por Dios, tenía miedo, pavor. Él dice que tenía odio de Dios. Hasta que le estaba enseñando la carta de los Romanos, en el capítulo 1, él se encuentra con el versículo que todos conocemos: el justo por la fe vivirá. Dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Y escribí acá lo que él dijo. Mientras pensaba el significado de las palabras, su atención se dirigía cada vez más a la declaración de Pablo en Romanos 1:17, de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
El resultado de su estudio se explica mejor con sus propias palabras. Había anhelado mucho entender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino, excepto la expresión, la justicia de Dios. Porque tomé el significado de esa justicia por la cual Dios es justo y actúa con justicia al castigar a los injustos. Noche y día reflexioné hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, nos justifica por la fe. Entonces sentí que había renacido y que había entrado en el paraíso por las puertas abiertas. Toda la escritura adquirió un nuevo significado, y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se convirtió para mí en una dulzura inexpresable de mayor amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Miren qué poderosa es la palabra de Dios. Miren el poder que existe en un versículo. Un hombre que había intentado encontrar a Dios en la religión todos los días de su vida. Al leer un versículo de la palabra de Dios, su vida cambió eternamente. Al leer un versículo de las Escrituras, siendo revelado a su corazón, su vida nunca más fue igual. Y así nos pasó a nosotros, y así te puede pasar a ti, y así le puede pasar a un familiar tuyo en el momento que la palabra de Cristo nos es revelada. Estoy seguro que nunca más seremos iguales. Es el poder de las Escrituras. Ahora, Lutero, después de que sus ojos fueron abiertos, el año era 1517, y él ve lo que estaba sucediendo. Y él lo puso en las tesis para pelear con la iglesia. No, él la quería reformar, quería ayudar, él amaba a la iglesia. Pero al recibir afrontas, golpes, ataques de aquellos que debían darle respuesta, él no volvió atrás. El primer edicto que le mandaron le quemó en plaza pública. Ahora tuvo que ir en contra del Imperio Romano, completamente. Pueden encontrar su discurso, pongan en Google Dieta de Worms, WORMS, ahí leen su discurso en su totalidad, todo lo que dijo a los magistrados allí del Imperio, pero solamente agarré una estrofa. Él dice así: puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé sin cuernos y sin dientes. Era caucho. A menos de que se me convenza con las Escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Similar a lo que dijo el apóstol Pedro en el concilio, ¿no? Es mejor que obedezca a Dios a hombres. A Dios. Entonces no lo voy a escuchar y seguiré predicando el Evangelio. En esto entonces Lutero comienza lo que no esperaba, que no pensaba, y ahora esa pequeña llama de un renacer. ¿Sabe el renacentismo humano? Bueno, ahora renace el fuego de Dios, del Espíritu Santo, mucho mayor que el renacentismo de los hombres, mucho mayor que las obras de arte, mucho mayor que cualquier otra cosa. Mientras los hombres querían renacer con el renacentismo como centro, el humanismo y el hombre, Dios tenía preparado a personas que levantarían
crearía algo que vencería cualquier mecanismo humano, que sería más poderoso, levantaría hombres y glorificaría al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ya entrar al final, vemos que, y voy a dejar para que el amigo Marcelo hable de Calvino, ¿no? Calvino lo dejo para vos, ¿no? Yo soy calvinista, no calvinista, Calvino lo dejo para vos, su intro también. Pero Lutero fue el primero. Lutero fue más un músico que un teólogo, ¿no? Lutero escribió mucho más salmos que libros, mucho más canciones que libros. Pero nuestro querido Juan Calvino, ¿no? Que es tremendo, fue el que estipuló que ¿de acuerdo, Ronaldo? Dejó el cerebro de la reforma, el que puso pauta por pauta la teología que recibimos y que tenemos más de 1000 años después. Miren qué tremendo. Entonces vemos cómo Dios levanta, pero no las endiosamos. Amén. No la endioso, ¿no? Tampoco sé que hombres tuvieron fallos, tuvieron errores, fueron personas usadas por Dios aún con errores, aún persiguiendo y matando gente, pero Dios los levantó y los usó también en su momento. Y este fue la importancia de la reforma. Y la próxima clase será sobre solo escritura, sola escritura. Y la escritura, ella es lo que despierta la reforma. Ella es lo que da el puntapié inicial para la reforma. Algunos dicen que sola escritura es el fundamento de la reforma, es la base de la reforma. ¿Por qué? Porque los reformadores, ellos iban en contra, entre muchas cosas, dos importantísimas para la fe del cristiano, que es la autoridad de las escrituras y la salvación. La salvación para la iglesia de aquella época, ella era Cristo y algo más. Jesús y el perdón del Papa, Jesús y una indulgencia, Jesús y las penitencias, Jesús y las cuaresmas, Jesús y obedecer tal cosa, Jesús y tal cosa. Entonces, yo no, la salvación es única y exclusivamente por Cristo, nada más falta. Solamente Cristo, su sacrificio eterno es suficiente para que podamos ser salvos. Primera disputa entre los reformadores y la iglesia. Y segunda, la autoridad de la escritura. Los reformadores decían que la escritura es la revelación especial, única. Para que ustedes no den el cuello ahora, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de revelaciones: la natural o universal, que es a través de la naturaleza. También ahí Dios se revela, y en esto estamos de acuerdo con la iglesia de aquella época. Ellos también creían que Dios se revelaba a través de la naturaleza. Encontramos en los Salmos, encontramos en Romanos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, como Dios, para aquellos que no conocieron a Cristo, se lo reveló a través de la naturaleza, la revelación universal, revelación general. Pero está la llamada revelación especial, que es la palabra de Dios, las escrituras, el canon bíblico. Tanto que hubo un concilio, los romanos hicieron un concilio que duró aproximadamente 13 años debido a que estaba en plena guerra de los 100 años, y este concilio llegó a la conclusión que la revelación especial se dividía en dos: las escrituras y también, me perdí acá, ¿alguien sabe? Me dice que ustedes saben. Las escrituras y las tradiciones. Cristo se revelaba a través de la naturaleza, revelación universal, y Cristo también se
través de las escrituras y de las tradiciones de la iglesia. Y ellos dijeron, no. La Reforma sacó al Papa del trono y puso nuevamente ahí la palabra de Dios. Los hombres pueden fallar, el clero puede fallar, los concilios pueden fallar, pero la palabra de Dios es perfecta. Las personas pueden errar, pero la palabra de Dios no erra. Y estas dos fueron las bases para la Reforma. Ya sacamos al hombre del poder, del dominio, ya sacamos al hombre del centro. Ahora nuevamente tenemos una revelación especial y es la Biblia. Ya no más las tradiciones. Mira, pero eso quedó en el tiempo, eso quedó atrás. Miren que ahora pasa mucho, Miren que ahora, aún yo puedo tener tradiciones que recibí de hombres. Aquellos que no miraban tele cuando eran chicos, ¿no? Aquellos que no se miraban el pelo, miren qué tremendo, ¿no? Vamos a empezar a revelar acá. Aquellos que recibieron tradiciones, no, pero el pastor fulano me dijo y si él me dijo, punto final. Nunca le dice la Biblia, pero si él te dijo es. ¿Por qué él expulsaba demonios? ¿Por qué él hacía cada cosa que nunca nadie hizo? Porque si él dijo que no me puedo cortar el pelo, no me corto. Si él me dijo que es por ese lado, está bien que amemos, ¿no? Aquellos nos enseñan, pero debemos saber que la palabra de Dios, ella es inerrante, ella es inspirada, ella tiene la única verdad. Y con el tiempo muchas cosas fueron cambiando, pero debemos siempre intentar encontrar refugio y respuestas en donde, en la palabra de Dios. Iba a comenzar la otra clase con este cuentito, pero les cuento hoy. ¿Alguien sabe lo que de los monos acá, dígame? ¿Los monitos en el laboratorio? Creo que ustedes saben conmigo. Pero, le digo Eliseo, si hay un macaco en un laboratorio, los tres, te va bien para yo entender bien, los tres tenían una tobillera como que daba choque. Miren qué tremendo, daba choque la tobillera. Pusieron una banana en el medio. Y el monito fue a agarrar la banana. Cuando fue a agarrar, los tres tomaron choque. Los tres, al mismo tiempo. Era un mono con unos burros, ¿no? Y va, yo toco más. Y ya no es para tocar. Pero se acercó, porfiado, fue a tocar, tomaron choque los tres nuevamente. Hasta que sacaron un monito con la tobillera, lo sacaron. Y pusieron a un mono nuevo, sin tobillera ninguna. Nada. Ahí pero llenó porque yo la banana. Y cuando él fue a agarrar, los otros dos, que no eran bobos, le dieron una paliza. Así lo mataron. Porque no querían tomar más choque. El mono como no sabía por qué, pero tampoco era burro, nunca más tocó allí, porque iba a ser golpeado nuevamente. Sacaron al otro mono con tobillera. Ahora había dos monitos, sin tobillera y uno con. Cuando el monito nuevo andaba por allí en la vuelta, fue a agarrar la banana, el mono del choque y el que había tomado una paliza le dieron una paliza al mono nuevo. Uno, porque era el choque, y el otro no sabía por qué, pero salió y pegó también. Sacaron al último mono con tobillera, pusieron tres monos sin tobillera ahí adentro, sin una tobillera ahí. Podían comer la banana tranquilamente, pero cuando el monito nuevo fue a agarrar la banana, los otros dos que habían tomado una golpiza, una paliza, que fueron, pegaron. ¿Por qué? No sabían, pero ya que les habían pegado, pegaron también. Y así sucesivamente. Ellos se fueron pegando sin tener conocimiento del por qué. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces corregimos a alguien por algo que no sabemos por qué? Pero mi pastor me dijo, no, ahí no le por eso, no, pero escuché hablar. Escuché que no puede. Y está bien que intentemos ayudar, pero debemos saber que hay cosas que recibimos, que si nos metemos a estudiar, a profundizar, a preocuparnos, a escuchar otras opiniones,
bíblicas. No voy a ayudar a entender más, por favor, no universidad las cosas no, pero bíblicas. Pregunta a sus amigos, a sus líderes, personas que ustedes tienen respeto de la palabra de Dios. ¿Será que puedo comprar ese libro? ¿Será que puedo leer esto? ¿Será que puedo escuchar a este predicador? ¿Para qué? Para que cuando el tiempo vaya pasando, seamos más bíblicos. Tengamos la convicción de que para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Que yo un día les puedo fallar, yo un día puedo errar un texto, puedo errar una doctrina y alguien que está dijo, William, esto me parece que no está bien. Llegamos, conversamos a una conclusión. Solo escritura. La palabra de Dios reforma nuestras mentes.